Hi everyone and welcome back. We are joined again Hola a by todos y bienvenidos de nuevo. Nos acompaña otra vez el coronel Jacques Baud, ex miembro del Servicio de Inteligencia Estratégica suizo, para arrojar algo de luz sobre lo que está ocurriendo en la política europea y especialmente en las relaciones de Europa con Rusia y Estados Unidos. Así que, bienvenido de nuevo. Siempre es un placer hablar contigo. Welcome back. It's always great to speak with you. Muchas gracias por invitarme de nuevo a su programa. Gracias. I thought a great place to start is Así que pensé que un buen punto de partida sería cómo ves la evaluación que hace Occidente de Putin y de Rusia. Porque de nuevo, tu experiencia como coronel proviene de los servicios de inteligencia. Tu objetivo principal es comprender al adversario o al otro lado. Sin embargo, nuestros periodistas parecen tener siempre un gran talento para saber exactamente lo que Putin está pensando y sintiendo. Pero en el mundo real, en realidad no vemos tanta comprensión de la posición rusa. Me preguntaba, ¿qué crees que es lo que Occidente no entiende sobre el presidente Putin y Rusia? doesn't understand about President Putin and Russia. You're absolutely right to point out this problem because, Sí, tienes toda la razón al señalar este problema. as you rightly said, En primer lugar, cuando hablamos de inteligencia, como bien has dicho, yo vengo del ámbito de la inteligencia estratégica. Y la inteligencia estratégica básicamente ayuda a los responsables políticos, es decir, al gobierno, a tomar decisiones. in democratic Siempre he considerado que en los países democráticos definidos por el Estado de Derecho, la inteligencia estratégica es una herramienta del Estado de Derecho, porque debería evitar que las decisiones se tomen basándose en la intuición, las impresiones o cuestiones individuales. El propósito de la inteligencia estratégica es aportar hechos al responsable de la toma de decisiones, para que las decisiones se basen en elementos objetivos y no en cosas ficticias. objective elements and not on fictitious things. And what we have seen in the last, I would Y lo que hemos visto en los last últimos, 18 yo diría years, casi los últimos 18 años, porque creo que hubo un cambio en 2007, tras el famoso discurso de Vladimir Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Quizás lo recuerden, una conferencia de seguridad. Eso, de hecho, fue un punto de inflexión en la forma en que se percibía a Rusia. Podemos ver que, antes de 2007, básicamente existían buenas relaciones entre Oriente y Occidente, y la imagen de Putin en los medios no era tan mala. De hecho, era bastante positiva. Y todo cambió entonces. Mirando esto desde una perspectiva de inteligencia estratégica, diría que hay algo que no funciona en los aparatos de inteligencia estratégica en Europa especialmente, pero no solo allí, porque ¿cómo pueden los gobiernos tener de repente una visión diferente sobre Rusia si la evaluación se basa en hechos? the assessment is based on facts. The question is slightly different if you look at the press, although La cuestión es ligeramente diferente si se observa la prensa, aunque la imagen que presenta la prensa hoy es la misma que la que presentan los servicios de inteligencia estratégica. La prensa, de hecho, difunde información, difunde a favor de ciertos grupos de interés. Puede ser prensa de derechas, de izquierdas, etc. Por lo tanto, se puede entender que la prensa puede ofrecer una visión diferente, más intuitiva, menos basada en hechos, sobre Rusia, en nuestro caso. Lo que ocurre es que lo que hemos visto es que la prensa, que solía tener opiniones y puntos de vista diferentes sobre las cosas, de repente, cuando se trata de Rusia, todos tienen la misma opinión. suddenly on Russia, they all had the same view. So you had some kind of, within the press itself, an alignment. Así que tenías, dentro de la propia prensa, una alineación contra Rusia. Y además de eso, existía esta alineación de los servicios de inteligencia estratégica con la prensa respecto a Rusia. Un buen ejemplo de ello es lo que dijo el jefe del Estado Mayor francés, el equivalente al presidente del Estado Mayor Conjunto en Estados Unidos, el general Burkhardt, quien recientemente pronunció un discurso diciendo que Rusia, en los próximos 5 años, será la amenaza más significativa para Europa y que Rusia tiene un interés específico en Francia y quiere atacar a Francia. Aquí, cuando escucho eso, como antiguo oficial de inteligencia estratégica, me pregunto, bueno, ¿de dónde saca esa información? I say, well, but where does it take the information from? Strategic intelligence
Sabes, la inteligencia estratégica, a diferencia de los académicos que pueden desarrollar opciones y fantasear con ciertas cosas, aunque podamos asumir que un académico o un estudioso puede tener una evaluación ilustrada, aún así puede estar haciendo conjeturas sobre el futuro. En la inteligencia estratégica, ese no es el caso. Por eso la inteligencia estratégica basa sus evaluaciones en hechos. Puede ser información obtenida mediante inteligencia electrónica, inteligencia de señales, inteligencia satelital y así sucesivamente. La evaluación de la inteligencia estratégica se basa en indicios. No es una fantasía, no una percepción. No seturas, se basa en indicios. Tenemos indicios de que los rusos están preparados para esto y que tienen esa intención. Hemos reunido documentos y demás. Así que lo que hemos visto recientemente en Europa es algo que va mucho más allá del análisis de inteligencia como tal. Es fantasía. No es otra cosa que fantasía. Y eso es algo sumamente preocupante, no solo en lo que respecta a la situación con Rusia, sino que es preocupante en cuanto al funcionamiento general del gobierno. Sabes, el siglo de la Ilustración que tuvimos, en los siglos XVII y XVIII en Europa, trataba precisamente de tener una gobernanza basada en hechos, basada en análisis estadístico, análisis científico, análisis político de las cosas, y ya no basada en lo que se tenía, especialmente en Francia. And no longer based on what you had, especially in France, the king was inspired by God. Sabes, el rey estaba inspirado por Dios, y por lo tanto las decisiones estaban inspiradas por Dios. Por eso, no se podía discutir eso, porque discutir una decisión era poner en cuestión a Dios. Y eso es precisamente lo que trajo la Ilustración, una racionalidad en la toma de decisiones. Si lees a todos los escritores, especialmente a los franceses como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, y así sucesivamente, todos estos escritores y filósofos aportaron esta idea de que la toma de decisiones, la gestión pública, la gobernanza política, debe basarse en realidades y en las necesidades del pueblo, y ya no en realidades ficticias, inspiración divina y cosas por el estilo, que al final solo benefician a una minoría. Is to the benefit of only a minority. So today what we are seeing is coming. Así que hoy, lo que estamos viendo es un regreso a aquellos tiempos en los que las decisiones se tomaban sin fundamento alguno. Y eso, como he dicho, para mí es una preocupación respecto a cómo funcionan nuestras democracias y nuestros estados. De nuevo, el Estado de Derecho, como indica su nombre, significa que la gobernanza se basa en reglas estrictas, es decir, la ley, pero no solo eso, también la estructura de gobierno y todo lo relacionado. En fin, probablemente no sea el momento de debatir eso hoy. En cualquier caso, hemos visto este cambio fundamental en el enfoque de la toma de decisiones y la evaluación de situaciones. Y el problema es que hoy, cuando lees los medios, puedes ver que todo está dirigido casi no solo al sistema. Porque durante la Guerra Fría, y yo trabajaba en inteligencia durante la Guerra Fría, luchábamos o combatíamos contra un sistema. Struggling or fighting against a system. We didn't want our countries to become communist. No queríamos que nuestros países se volvieran comunistas. ¿Fue correcto? ¿Fue incorrecto? Probablemente sobreestimábamos la disposición de los soviéticos a atacar Europa. Pero eso es irrelevante en este momento para el propósito de esta discusión. En cualquier caso, eso era contra lo que luchábamos. Luchábamos contra un sistema. No luchábamos contra individuos. Hoy luchamos contra individuos. Y eso va mucho más allá de Putin, porque todo lo que se dice sobre la guerra en Ucrania, todo lo que sale mal o se considera que sale mal en Ucrania, por ejemplo, o en Rusia, se dirige automáticamente a Putin. Directed at Putin. Putin did wrong. Putin did this mistake. Putin actuó mal. Putin cometió este error. Putin hizo aquello. Y como consecuencia, todos aquellos que tienen un discurso similar al de Vladimir Putin también son considerados enemigos. Y eso se aplica también al pueblo ruso. Aquellos que apoyan a Putin son considerados enemigos. Y esa es la razón por la que las sanciones, por ejemplo, no están dirigidas a Vladimir Putin en persona. Probablemente algunas sí, pero la mayoría de las sanciones están dirigidas a la población rusa.
Y esta era la idea cuando comenzó mi operación Milclaning en febrero de 2022. Toda la idea era hacer que Rusia colapsara. The whole idea was to make Russia to collapse, and to make Russia collapsing, the idea was Y para hacer que Rusia colapse, la idea era desestabilizar la sociedad y, por lo tanto, tener una narrativa que apunte no solo al liderazgo de Rusia, sino también a la población rusa, con el fin de crear algún tipo de descontento dentro de la población rusa y así desestabilizar todo el sistema. Eventualmente, si es posible, provocar levantamientos y cosas por el estilo. Esa era la idea. Y de nuevo, no es algo que me esté inventando yo mismo. Puedes escuchar lo que dijo el ministro de Economía francés a principios de marzo de 2022. Puedes encontrar su discurso en la emisora de radio Europe 1 en Francia. Y dijo exactamente lo que acabo de decir. Toda la idea es hacer que Rusia colapse y que la población rusa sufra. and to make the Russian population to suffer. So then from that point we could see Entonces, a partir de ese momento, pudimos ver que toda la narrativa y toda la percepción sobre Rusia se basaban en esta misma idea, que para lograr que Ucrania gane o para conseguir una derrota de Rusia, hay que hacer que la sociedad rusa colapse. Y por eso tenemos 19 paquetes de sanciones elaborados por la Unión Europea. Esa es toda la idea. Y todo lo que se ha dicho, y sigue siendo muy interesante, que en los últimos años, especialmente desde 2022, aunque empezó incluso antes, desde 2021, se han creado una serie de estructuras en Europa Occidental para gestionar la información sobre Rusia. Por supuesto, existía el Centro de Excelencia de la OTAN para la Comunicación Estratégica, que tiene su sede en Estonia. for information that is based in Estonia. But there are other centers that played this game. Pero hay otros centros que han jugado este juego para gestionar la información que proviene de Rusia y la información que se dirige a la población europea. Y de hecho, es gestión de la percepción. No es otra cosa que esto. Ya no es información. Y si lees los medios de comunicación, por ejemplo, y yo monitorizo especialmente los medios franceses y suizos, la información que proporcionan proviene exclusivamente de estas instituciones. Me refiero a las instituciones ucranianas, porque existen instituciones que filtran la información que llega a Occidente. Nota bene, si lees la prensa ucraniana, la información que encuentras es ligeramente diferente de la que Ucrania difunde en Occidente. He señalado esto en varios de mis libros, especialmente en el último, Guerras encubiertas en Ucrania, porque realmente existe una estructura de desinformación que se ha establecido con el Reino Unido, Estados Unidos, la Ucrania. NATO and Ukraine, in order to, and of course with the Baltic states and Poland. Y por supuesto, los estados bálticos y Polonia desempeñan un papel en eso. Alemania también tiene un papel. Hay diferentes países involucrados, pero en esencia son el Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania y la OTAN. Por lo tanto, la información que se proporciona a la prensa proviene exclusivamente de estas fuentes y no hay absolutamente ninguna otra. Por ejemplo, basta con mirar lo de ayer. Hubo un ataque ruso en Kiev, en diferentes lugares, pero especialmente en Kiev, y hubo daños en el edificio de Wewere en Kiev. Pues bien, questo lapra en francófono sugieren que los rusos apuntaron al foso de Wewere. The EU building. But if you read, and again that's why I say sometimes. Pero si lees, y de nuevo por eso digo que a veces la prensa ucraniana tiene información diferente, si lees los medios ucranianos, verás que la representante de la UE, una embajadora, esta señora, dijo que en realidad el edificio europeo resultó dañado por la onda expansiva producida por otras explosiones en edificios cercanos, que fueron los que realmente fueron atacados. Así que el edificio de la UE no fue un objetivo. Y ella lo dijo explícitamente en los medios ucranianos. Pero si lees los medios de Europa Occidental, sugieren que los rusos atacaron específicamente el edificio de la UE. Así que vemos que estaba una gran distorsión de los hechos. Distortion of facts that has been made, and of course we can in my books Y por supuesto, en mis libros estudié el tema de las bajas, por ejemplo, y todo eso. Y es fascinante porque hoy en día tienes toda esta información que ha salido a la luz sobre estos hackers que pudieron obtener información del Estado Mayor ucraniano
y descubrieron que hay algo así como 1,7 millones de muertos y desaparecidos en combate. En fin, no vamos a discutir estas cifras, pero en años anteriores, los ucranianos proporcionaron mucha información sobre las bajas rusas y las muertes ucranianas. Y se podía ver que en realidad, lo que los ucranianos ofrecían a Occidente era en realidad una proyección de sus propias pérdidas. Y simplemente se trataba de invertir las cifras. Eso apareció en algunas declaraciones hechas por líderes occidentales, incluida Ursula von der Leyen, nota bene, porque se filtró información en la prensa que mostraba que en realidad la cifra real de bajas ucranianas era mucho mayor de lo que decía Zelensky. Eso se corrigió más tarde, pero pudimos ver que esas filtraciones eran auténticas. De hecho, se podía ver que las cifras proporcionadas por esas filtraciones eran las mismas que las cifras proporcionadas oficialmente para Rusia, lo que significa que los ucranianos solían proyectar sus propias bajas en las cifras que daban para los rusos. Y me di cuenta, cuando hice el cálculo, también basándome en la página web de Mediazona, que probablemente la mayoría de la gente conoce hoy en día, ya que es un medio de comunicación opositor financiado por un adversario de Vladimir Putin. Por cierto, Jodorkovsky, quien se opone firmemente a Putin. Él financia este sitio web y junto con la BBC hacen una estimación de las bajas rusas. Cuando ves las cifras que proporcionan, y de nuevo, podemos debatir sobre la metodología, pero al menos tienen una, digamos. No es simplemente inspiración divina. Tienen una metodología, van y recopilan información en redes sociales y cosas por el estilo. En cualquier caso, proporcionaron cifras que son mucho más bajas que las ofrecidas por el liderazgo ucraniano. Y la proporción entre lo que dice Mediazona y lo que dicen los ucranianos es de entre 1 a 10 o 1 a 11. Es decir, según el liderazgo ucraniano, los rusos tienen 10 veces más bajas que las que indica Mediazona. Y de hecho, si miras el 1,7 millones y comparas con las cifras proporcionadas por Mediazona, puedes ver que en realidad aquí tenemos una inversión. Las cifras proporcionadas por Mediazona probablemente sean correctas o se acerquen a un número razonable para Rusia. Y probablemente sea la verdad, pero los ucranianos afirman entre 10 y 11 veces más. De hecho, se llega aproximadamente a 1,5 millones si se sigue este tipo de regla general. Esto no es científico, todas son estimaciones. Tenemos que verlo con mucha cautela. Pero lo que quiero decir es que las cifras proporcionadas por Ucrania son aceptadas tal cual por los medios occidentales sin cuestionarlas. Incluso cuando Mediazona, de nuevo, un medio de oposición, ofrece cifras mucho más bajas. Así que vemos que de hecho se nos ha estado transmitiendo constantemente una narrativa. ¿Y por qué es eso? Y eso es muy importante de entender. Para los ucranianos, lo que garantiza la continuidad del apoyo occidental es precisamente esa narrativa. Y vemos que incluso si observas la situación sobre el terreno y la comparas con las declaraciones de los líderes ucranianos y, por supuesto, de los líderes europeos, verás una enorme discrepancia. Todo el apoyo proporcionado a Ucrania se basa en esta idea de que Ucrania puede ganar, esta idea de que Ucrania está teniendo éxitos y que todo lo que hace Rusia está fracasando, y así sucesivamente. De hecho, eso es lo que hace que este apoyo sea sostenible, entre comillas. Porque si el smeinen well, la situación, probablemente diría que es inútil seguir apoyando a Ucrania. To continue supporting Ukraine. Therefore, the narrative has become Por lo tanto, la narrativa se ha convertido, si utilizamos terminología estratégica, me refiero a aplicar a Clausewitz, en el centro de gravedad de la estrategia ucraniana en esta guerra. El centro de gravedad es el punto o el elemento del que todo depende. Todo depende de eso. Si el centro de gravedad se desmorona, todo lo demás se desmorona.
Y esa es la definición de centro de gravedad según Clausewitz. Y es exactamente donde estamos ahora. Ahora bien, para los rusos, si centro de gravedad es estereotypado thing. Russians have a center of gravity in the stability of the population, and that's why the reason why. Y esa es la razón por la que los rusos han puesto mucho énfasis en el desarrollo de la sociedad, no solo en el complejo militar industrial, sino también en la producción civil. Es decir, se ven vehículos eléctricos y cosas por el estilo, con el objetivo de mejorar. Y una encuesta reciente que se realizó, creo que por el Centro Levada en Moscú, que por cierto está considerado un agente extranjero porque está financiado en parte por Estados Unidos. En cualquier caso, el Centro Levada identificó que para muchos rusos, creo que más de la mitad, su situación ha mejorado en los últimos años. Lo que significa que los rusos han hecho todo lo posible para que la población rusa no sienta la guerra. The Russian population not to feel the war. And that explains also why. Y eso también explica por qué, además de toda la narrativa que intenta desestabilizar o mostrar una imagen negativa de Rusia, esto explica por qué Zelensky dijo, cuando empezó a lanzar ataques terroristas en Rusia, y hemos visto varios ejemplos, incluido el de la tela de araña hace unas semanas, y así sucesivamente. La idea de Zelensky es, y lo dijo explícitamente, por cierto, salió en los medios ucranianos, lo afirmó con mucha contundencia. Dijo, tenemos que hacer que los rusos sientan la guerra, porque todo el centro de gravedad para los rusos era precisamente evitar que los ciudadanos rusos sintieran la guerra. Y por eso vemos que el análisis del conflicto en Occidente se falsifica consciente y deliberadamente para de hecho mantener la sostenibilidad del apoyo a Ucrania. Y todo se ha orientado a este objetivo. De nuevo, no solo los medios de comunicación, sino también la literatura política. Por ejemplo, el año pasado, justo antes de los Juegos Olímpicos de París, hubo una especie de epidemia de chinches en los hoteles franceses. Y esto se informó y se destacó en los medios. Pero ¿qué dijo el gobierno? Dijeron que fue causado por los rusos, que los rusos trajeron las chinches. Así que vemos que todo se hace para crear una narrativa desfavorable para los rusos. Pero eso no es lo único. Creo que también hay otros aspectos que tienen un impacto más sutil. Por ejemplo, esto afecta no solo al establishment occidental, sino también a quienes son críticos con el establishment europeo e incluso a quienes apoyan a Rusia. Y si se escucha con atención, solo unas pocas personas tienen una comprensión real de por qué los rusos atacaron en febrero de 2022. E incluso, quiero decir, no quiero dar nombres aquí, porque hay personas brillantes que son extremadamente conocedoras, pero al poner siempre el énfasis en la cuestión de la OTAN, que sin duda es un tema de fondo, que explica por qué los rusos están utilizando hoy el conflicto para resolver el problema de la ampliación de la OTAN. Pero la ampliación de la OTAN, es muy importante entenderlo, no es la razón por la que Rusia entró en Ucrania. Los rusos son extremadamente legalistas. Y a pesar de todas las mentiras que han contado los líderes occidentales desde 1991, y he escrito varios libros sobre ello, sobre toda esta cuestión de la ampliación de la OTAN, ni un centímetro hacia el este y todo este tipo de cosas, son mentiras evidentes que se dijeron a los rusos. Pero todo eso no es una excusa. No puede utilizarse como razón legal para entrar en Ucrania. Aunque entendamos que existe una preocupación legítima por parte de Rusia de encontrar una manera de detener esta ampliación de la OTAN, y vemos que es una preocupación legítima, la razón legal para entrar en Ucrania no puede ser esa. Es inaceptable, y sería ilegal atacar a Ucrania solo porque la OTAN se está ampliando. Por cierto, debemos recordar que cuando los países bálticos entraron en la OTAN, Rusia no atacó. Rusia no, o mejor dicho, la Unión Soviética, no atacó a Turquía cuando entró en la OTAN en 1952.
Y aunque estos países, Turquía en 1952 limitaba directamente con la Unión Soviética, y luego, a principios de los 2000, los países bálticos limitaban con Rusia. The Baltic states were touching the border of Russia, but Russia didn't attack. Because Russia knows Pero Rusia no atacó, porque sabe que la cuestión de la OTAN debe resolverse a otro nivel y que no puede resolverse legalmente por la fuerza. and the Si lees detenidamente la explicación y el motivo que dio Rusia para entrar en Ucrania en febrero de 2022, no es la OTAN, es la protección de la población. Es su responsabilidad proteger según el artículo 51 de la Carta de la ONU. Y puedes comprobarlo. Los rusos no han mencionado a la OTAN como motivo para entrar en Ucrania, porque saben perfectamente que no es una razón legal. Pero ahora aprovecharán esta oportunidad para utilizar el conflicto y lograr un objetivo estratégico: poner fin a la ampliación de la OTAN, exigiendo la neutralidad de Ucrania o algo similar. demanding the neutrality of Ukraine or something like that. We are not on the verge of having those. Es posible que tengamos esas negociaciones en un futuro próximo, pero esto es Rusia aprovechando el conflicto para resolver el problema subyacente de la OTAN. To solve this Sin embargo, la razón para entrar en Ucrania no fue la OTAN. Y por eso, cuando la gente dice que el ataque ruso a Ucrania fue ilegal, bueno, quienes afirman que la razón para entrar en Ucrania fue la OTAN, en realidad están apoyando la idea de que es ilegal. Pero esa no es la explicación oficial del gobierno ruso. Así que vemos que estamos ante una narrativa construida desde Occidente por un lado, pero también una comprensión excesivamente simplificada del conflicto por parte de quienes apoyan a Rusia. Ambas han contribuido a actuar en contra de los intereses de Rusia. to work adversely against Russia. This is I think, something that we need to. Esto es, creo, algo que debemos abordar en algún momento. Lo entiendo y trabajé 5 años dentro de la OTAN y he sido y sigo siendo extremadamente crítico con la OTAN, con la propia naturaleza de la OTAN hoy en día. Probablemente entendía perfectamente la naturaleza de la OTAN durante la Guerra Fría, pero desde el final de la Guerra Fría, creo que la OTAN perdió la oportunidad de cambiar su naturaleza y de adaptarse al nuevo contexto estratégico de Europa. Y, de hecho, al no entender eso, al aferrarse al antiguo modelo intelectual que teníamos en 1949, la OTAN está en realidad en la raíz del problema que tenemos hoy en Ucrania. Y eso lo entiendo perfectamente. Today in Ukraine. And I understand that, and I'm perfectly. But again, formally, if we look at. Pero de nuevo, formalmente, si observamos la justificación, y por eso es extremadamente importante recordárselo a la gente, el hecho de que Ucrania iniciara una ofensiva contra la población del Donbass en febrero de 2022 es la razón por la que Rusia entró en Ucrania. Y esta ofensiva contra el Donbass no surge de la nada. Fue anunciada y de hecho ordenada por Volodymyr Zelensky mediante su decreto del 24 de marzo de 2021. Así que sabemos que existía en Ucrania la idea de provocar la guerra, en realidad, porque esperaban, o más bien evaluaban, que Rusia era más débil de lo que era en realidad. Y por lo tanto, creían que provocar a Rusia y provocar una intervención rusa, como ocurrió en 2008 en Georgia, crearía las condiciones para que Occidente aplicara sanciones extremadamente brutales y masivas que provocarían el colapso total de Rusia. And massive sanctions that would make the whole Russia to collapse. That's exactly what Alexei Arestovich explained. Eso es exactamente lo que Alexei Arestovich explicó durante una entrevista con el medio ucraniano Apóstrofe el 18 de marzo de 2019. Así que conocemos todo el proceso. Y de nuevo, el problema es que como nadie menciona eso, nadie quiere mencionarlo porque nos aferramos. Mucha gente en Occidente se opone a la OTAN. Y de nuevo, probablemente yo sea uno de ellos, aunque quizá no tan extremo como otros. Pero en cualquier caso, centrarse en la cuestión de la OTAN tiende a distorsionar la verdadera razón por la que Rusia intervino, y por lo tanto conduce a un malentendido y a una valoración errónea de la legalidad de la intervención rusa. Así que eso es, en resumen, un resumen bastante grande, lo siento, los temas relacionados con nuestra percepción de Rusia en Europa. Um,
You mentioned this focus. Mencionaste este enfoque en las narrativas. Es interesante que algunas de las narrativas que obstaculizan la guerra resultan ser hechos como las enormes pérdidas en el lado ucraniano, o que Ucrania está perdiendo la guerra, o el reclutamiento brutal de soldados en Ucrania, o la represión muy feroz que ahora vemos contra diferentes grupos dentro de Ucrania. Todo esto, de alguna manera, socava una guerra prolongada, porque se quiere que la opinión pública siga apoyando la guerra. Siempre nos encontramos en esta extraña situación en la que tenemos que ignorar el sufrimiento de los ucranianos en la medida en que socava el apoyo público a la guerra. De hecho, incluso el hecho de que la gran mayoría de los ucranianos quiera la paz, esto también es algo que no podemos encajar, lo cual no resulta muy atractivo para los medios. No quieren mencionar esto porque el público podría dejar de apoyar la guerra. The public might lose support for the war. So there's not that many ways to explain this, of course, Así que no hay muchas maneras de explicar esto, por supuesto, aparte del control de la narrativa y la gestión de percepciones para mantener la guerra en marcha. Pero recientemente hablé con el profesor Jeffrey Sachs, y él señaló que había hablado con Macron, y Macron le había dicho en privado que, bueno, por supuesto, esto tiene que ver con la expansión de la OTAN. Esto es a lo que Rusia está reaccionando, entre otras cosas. Pero en público lo niega. Y esto parece ser un rasgo común. Los políticos dicen una cosa en público que no dicen en absoluto en privado. Así que me pregunto, ¿cuánto de esto es un problema de racionalidad entre los líderes europeos? Porque puedo suponer que todos pueden verse atrapados por la ideología y las narrativas, pero a veces también parece ser simple engaño. No estoy seguro de cómo lo ves tú. Totalmente cierto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Toma como ejemplo la cuestión de la adhesión a la OTAN. En marzo de 2022, Volodymyr Zelensky concedió una entrevista a CNN. En esa entrevista, dijo que le preguntó a Joe Biden si Ucrania sería miembro de la OTAN, sí o no. Y en la entrevista afirma que la respuesta fue no. Ucrania no será miembro de la OTAN. Pero de cara a la opinión pública, mantendrán la puerta abierta. Eso es exactamente lo que dice. Es decir, toda la discusión, eso fue en marzo de 2022, toda la discusión sobre la adhesión. Al final de cada cumbre, reafirman que Ucrania será miembro de la OTAN, pero no saben quién ni cuándo, porque aún no existe un plan de acción para ello. Pero en cualquier caso, Ucrania será miembro de la OTAN. No hay discusión al respecto. Es solo cuestión de tiempo y cosas así. Pero en realidad sabemos que no será así. Así que tienes exactamente el ejemplo que mencionaste con Emmanuel Macron. Todo el mundo se da cuenta de que la guerra está perdida. Todo el mundo se da cuenta de que todo el tema de que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN y cosas por el estilo está perdido, pero siguen diciéndolo. Y ahí hay un poco del llamado síndrome del coste hundido. Eso significa que hemos invertido tanto en un proyecto y el proyecto está fracasando, pero como hemos invertido tanto, seguimos invirtiendo en él, porque de lo contrario, todo se perdería. Y la experiencia demuestra, no solo en el ámbito político, sino incluso en una empresa o una industria, que si tienes un proyecto así, inviertes y ves que está fracasando, seguir alimentando ese proyecto es solo otra forma de perder dinero. En cuanto te das cuenta de que algo está fallando, deberías dejar de financiar ese proyecto. Punto. Y eso es exactamente lo que debería haber ocurrido con Ucrania. El problema es que estamos hablando de personas, concretamente Emmanuel Macron y otros. Ya sabes, están haciendo la guerra contra Rusia con la sangre de los ucranianos. No es sangre francesa, no es sangre británica, no es sangre alemana, no es sangre polaca, es sangre ucraniana. Así que a nadie le importan ellos. Y, de hecho, el mero hecho de que estemos financiando o continuando el apoyo a una guerra que claramente está fracasando es simplemente una manera. Y me entristece mucho decirlo así, porque tengo muchos amigos ucranianos, y conocí a muchos amigos ucranianos cuando trabajaba en la OTAN en aquel entonces.
that the Europeans don't. Pero la realidad es que a los europeos no les importan los ucranianos. Simplemente están utilizando a los ucranianos como carne de cañón para luchar contra Rusia. La diferencia es que odian más a los rusos que a los ucranianos, podemos decirlo así. Porque si tuvieran algún respeto por Ucrania, habrían intentado encontrar una solución antes. Les recuerdo que antes de que Rusia empezara a cambiar de estrategia y adoptara la estrategia de desgaste en octubre de 2022, hubo 3 intentos por parte de Ucrania de resolver el problema diplomáticamente. Comenzó el 25 de febrero de 2022, luego a mediados de marzo de 2022 y después en agosto de 2022. En 3 ocasiones, los ucranianos propusieron soluciones políticas. En esas 3 ocasiones, los rusos aceptaron participar en un proceso para alcanzar una solución política. En las 3 ocasiones, los europeos detuvieron el proceso. Así que vemos que, incluso si los ucranianos deciden resolver el problema, simplemente les impedimos hacerlo. Un amigo mío, que fue embajador suizo en Kiev hasta el año pasado, de hecho había sido embajador durante toda la crisis allí, me refiero a la crisis desde 2021 o algo así, hasta el año pasado, dijo en una entrevista en la televisión suiza que deberíamos dejar que los ucranianos decidan por sí mismos lo que quieren. Let the Ukrainians to decide by themselves what they want. That was in November 2022. But in fact, Eso fue en noviembre de 2022. Pero de hecho, lo que él no está diciendo es que en 3 ocasiones ese año, los occidentales, especialmente la Unión Europea, es decir, básicamente los europeos, impidieron que los ucranianos avanzaran hacia una solución diplomática al problema. Los europeos no quieren una solución política. Y eso lo vemos hoy en día, por cierto. Lo mismo. Tenemos a Trump. De nuevo, podemos debatir la sinceridad de Trump, la eficacia de Trump y todo eso. Podemos discutir todo esto. Pero la realidad es que Trump está intentando encontrar una solución en la mesa de negociaciones. ¿Quién se opone a eso? Los europeos. Es decir, ahora los ucranianos se han envalentonado por la postura europea, así que se niegan. Pero esto es algo que va. No tengo una explicación para ello, aparte del síndrome de la falacia del coste hundido y cosas por el estilo. Y por supuesto, el hecho de que todos estos grandes líderes en Europa también están dirigiendo sus países, enfrentándose a una fuerte oposición interna. Y lo vemos en Francia, el Reino Unido, Alemania. Quiero decir, todos esos grandes países tienen una enorme oposición en su contra. Así que probablemente no quieren mostrar ninguna debilidad en su posición, y por eso continúan por ese camino desesperado, porque no quieren mostrar ninguna debilidad. Esa también es una posible explicación. Pero aquí ya entramos en una explicación que ya no es política, ni racional, ni estratégica. Estamos en el terreno de la psiquiatría y el trastorno psicológico. Estamos en ese orden de cosas. Bueno, yo también he pensado en la idea del coste hundido en el pasado, porque si no hubiéramos llegado tan lejos, creo que estaríamos replanteándonos lo que estamos haciendo, dado que esta guerra no se puede ganar. Y ahora parece que estamos apostando todo a una causa perdida. Así que mi última pregunta es, ¿cuánto tiempo más podemos seguir redoblando la apuesta por el fracaso? Porque ahora estamos viendo titulares que hablan de enormes problemas económicos, que tanto el Reino Unido como Francia podrían estar acercándose a algún rescate del FMI. Alemania tampoco tiene muy buen aspecto. Por supuesto, todo esto se traduce en una fuerza política muy disminuida para las élites políticas. Tienen un apoyo muy bajo en las encuestas en Francia. Tienen la solución para detener a Le Pen en Francia. En Alemania, la solución parece ser prohibir a la AfD. Y por supuesto, hay periodistas en los medios que repiten sin cuestionar todas sus narrativas de guerra. La gente está perdiendo la confianza en ellos muy rápido. Así que parece que mucho de esto no puede continuar para siempre. Y por supuesto, luego están las líneas del frente,
que están cayendo a un ritmo cada vez más rápido, así que uno tiene la impresión de que estamos llegando al final del juego aquí. Y aún así, cuando se sugiere una propuesta de paz, se trata de un alto el fuego inmediato para que podamos enviar tropas europeas y que los rusos paguen reparaciones, ya sabes, 1 billón de euros. Esto simplemente no tiene ningún sentido. Así que me preguntaba, ¿cuánto tiempo crees que esto puede continuar antes de que algo se rompa? Y de hecho, no todo va tan bien en Estados Unidos. Y por supuesto, además de esto, tenemos otros conflictos, Oriente Medio, posiblemente con China, y existe la posibilidad de que estalle una crisis económica en Estados Unidos. Así que, con toda esta incertidumbre, todas estas variables diferentes, uno supone que estamos llegando al final del juego aquí, ¿no? One assumes that we are reaching the end game here, though. The thing is that it's very unfortunate for La cuestión es que esto es muy desafortunado para Ucrania. De hecho, porque cuanto más desesperada es la situación en Europa, más surge esta idea entre los líderes de distraer a la población de los problemas internos y centrar más la atención en el conflicto ucraniano. Por lo tanto, hacen que la situación sea imposible al aumentar las exigencias o hacer demandas absurdas a Rusia, como las reparaciones y todo eso. Todo el tema de los activos rusos congelados y demás. Todo esto contribuye a distraer a la población de los problemas reales en sus propios países. Y eso beneficia a los rusos, porque ahora los rusos están desgastando al ejército ucraniano. Sabemos que los rusos ciertamente no irán más allá del Dnieper en la parte norte del país, pero pueden contemplar la idea de retomar Odessa, por ejemplo, o tomar Odessa. Y eso, quiero decir, cuanto más tiempo mantengamos vivo este conflicto, más probable será que los rusos puedan tomar Odessa y la parte sur del país. Así que vemos que incluso esta postura irracional, o quizá hay una lógica distorsionada detrás de la posición europea, porque, como he dicho, solo quieren centrarse en el conflicto externo en lugar de los problemas internos. Pero el problema es que sobre el terreno, independientemente de cómo se evalúe la situación y de si se considera que los rusos son buenos o malos, la realidad es que los rusos están avanzando, están progresando sobre el terreno, están destruyendo activos ucranianos. Puede que lleve tiempo, pero de este modo pueden preservar la vida de sus propios soldados. Están utilizando misiles, están utilizando todo tipo de recursos. También están creando una situación dentro de Ucrania que es adversa para las autoridades. Y vemos una oposición creciente a Zelensky. Esto también se refleja en toda la inteligencia que los rusos reciben desde dentro de Ucrania para atacar con misiles y drones en lo más profundo del territorio ucraniano. Porque la mayor parte de la información que tienen los rusos para atacar todas esas pequeñas fábricas, los ucranianos han dispersado todas las fábricas de drones y de armamento y todo eso, ha sido escondida en sótanos de edificios, incluso en edificios de apartamentos y cosas así. Pero ahora podemos ver que los rusos apuntan con mucha precisión a esas pequeñas fábricas y cosas por el estilo. Y ese es un tipo de información que solo pueden proporcionar personas internas, es decir, los propios ucranianos. Esta oposición a Zelensky se materializa mediante este apoyo de inteligencia a los rusos, y eso va en aumento. Por lo tanto, vemos que cada intento de retrasar las negociaciones sobre el conflicto beneficia a los rusos, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Así que, de nuevo, no hay ninguna lógica en eso. Si se hiciera una evaluación racional de la posición europea, dejando de lado la falacia del coste hundido y todo ese tipo de cosas, los europeos habrían estado mejor inspirados presionando a Ucrania para negociar lo antes posible. Pero ahora estamos en otra situación. De nuevo, no puedo explicar eso racionalmente, para ser sincero. En mi opinión, no hay una explicación racional, porque todo el análisis que tienes
Y supongo que a pesar de que cuando vemos a esas agencias de inteligencia proporcionando informes, y eso también se aplica a la inteligencia suiza, por cierto, si leemos sus informes, sus evaluaciones regulares de la situación, vemos que estas evaluaciones siguen exactamente la narrativa ucraniana. Es decir, la narrativa oficial de Occidente, lo cual es bastante extraño, porque si sigues la situación basándote en los hechos que están disponibles en la red, puedes evaluar que la situación está girando a favor de Rusia. Pero esa no es la evaluación. En cualquier caso, probablemente exista algún tipo de corrupción intelectual dentro de los servicios de inteligencia. Quiero decir, no puede explicarse de otra manera. En cualquier caso, ahora estamos empujando a Ucrania hacia una situación en la que habrá un final para el conflicto, pero este final será de hecho una victoria descarada y decisiva para Rusia. Hacia ahí nos dirigimos. Y no veo ninguna señal de que el liderazgo europeo en general, me refiero al nivel de la Unión Europea, ciertamente, pero también al de los países individuales, haya comprendido esto, salvo los húngaros. Es decir, Hungría tiene, creo, probablemente la mejor evaluación de la situación, al menos de manera oficial. Así que nos dirigimos hacia la derrota de Ucrania, y llegará un momento en que la derrota será evidente. Hoy en día, probablemente se puede jugar con las palabras y con las imágenes, mostrando un tanque ucraniano destruido y diciendo que es ruso, o viceversa, y así sucesivamente. Pero llegará un momento en que esto ya no será posible, y nos estamos acercando a ese punto. And we are closing to this point. Sí, Orbán dijo recientemente que la guerra ya estaba perdida. Creo que tiene razón. Pero, como has dicho, creo que pronto será muy evidente para todos, aunque hasta ahora intentan mirar hacia otro lado. Así que sí, gracias por tus comentarios. De hecho, ¿quién mejor que un ex coronel de inteligencia para entender por qué nos hemos desviado tanto de la realidad? Así que gracias de nuevo. Nito Roth, Spurs War.